Bendecidos. ¿Cómo está esta hermosa, amada iglesia del Señor? Cuando brillas más que el sol, tu espíritu está completo. Entraste a la dimensión del pleno conocimiento. Conocimiento de Dios, diga de Dios. Vas a oír y no escuchar bellas cosas por mi voz que mi Dios te vino a hablar. Desde Maracaibo, Venezuela, tierra por Dios amada, prendida más que una vela, la iglesia más prosperada. Prosperada en el conocimiento de la gracia de Dios. ¿Cómo está esta hermosa, amada iglesia del Señor? Mira, cuando brillas más que el sol, tu espíritu está completo. Entraste a la dimensión del pleno conocimiento. Conocimiento de Dios. Vas a oír y no escuchar bellas cosas por mi voz que mi Dios te vino a hablar. Mira qué tremendo. Hoy Dios nos vino a hablar de la promesa, la esperanza y la bendición. Mira, la circuncisión y la incircuncisión. El pacto antiguo, el nuevo pacto, establecido sobre mejores promesas. Doy gracias al Dios y Padre en nombre de mi Señor y Salvador, Cristo bendito, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, por su existencia, por su presencia y por su manifestación. Doy gracias al Dios por nuestros padres ancestrales, Abraham, Isaac e Israel, benditos de Dios. Doy gracias al Dios de la gloria y Padre de misericordia, por los profetas originales, únicos y verdaderos, por nuestro Señor Cristo bendito en los días de su carne, el Hijo del Dios viviente, y por los apóstoles originales, los que Dios mismo estableció para dar testimonio de nuestro Señor como Hijo suyo y del Espíritu Santo de Dios que está en él. Doy gracias al Dios de la gloria, Padre de misericordia y Señor de toda consolación, por Noé, por Job y por Daniel, porque está escrito de ellos que si hubiesen tres como ellos en el planeta, solo ellos tres serían salvos. Por eso damos muchas gracias a Dios Todopoderoso por ellos tres, por su humildad, por su integridad y por su fe. Doy gracias al Dios de la gloria y Padre de misericordia, por el Espíritu Santo, por el amado apóstol Pablo y por Miguel, que revelan los misterios escondidos de Dios el Padre y de Cristo, en quien, no en quienes, sino en quien está escondido todo el tesoro del pleno conocimiento del Evangelio de nuestra salvación, por lo cual hoy clamo, Abba Padre. Doy gracias a Dios por la salud que le da al enfermo, por la prosperidad que le da al pobre, por la ayuda que le da al desamparado, por la protección que le da a la viuda, al huérfano y al menesteroso. Doy gracias al Dios de la gloria y Padre de misericordia, por su amor y por su don inefable. Si yo soy un creyente de la palabra de Dios, debo tener en la mente lo que le agrada al Señor, ya que por mi propia cuenta nunca le voy a agradar. Para llegar a la meta lo debo yo respetar. Que su palabra es mi gracia, su amor incondicional, me libra de la desgracia, me aparta de todo mal. Pues yo soy un bendecido, ahora brillo más que el sol, porque soy un escogido de la gracia del Señor. Por lo cual clamamos, Abba Padre. Mira, hablemos primeramente de la promesa. ¿Por qué buscar a un Dios? ¿Por qué adorar a un Dios? ¿Qué necesitamos nosotros de un Dios? ¿Y cuál es el Dios verdadero? El Dios de Israel, el Eterno, el conocido como el Eterno, el Verbo, el gran yo soy. Ese Dios dejó establecido desde el principio al fin de cómo han sucedido o suceden todas las cosas. Ciertamente, cosas que ya estuvieron en el presente, pasado
y ahora en este presente futuro se han manifestado a través del testimonio de hombres que fueron santificados a través de su palabra. Hoy podemos buscar la IA, podemos ver en la inteligencia artificial y preguntar cuál de todas las doctrinas o enseñanzas sería la más conveniente para el ser humano. Y se ha comprobado que la que más le conviene al ser humano, solamente por conveniencia, es la cristiana, la enseñanza cristiana, la del cristianismo. La que demostró Cristo. No dice la que demostró el Dios de Israel, sino la que viene a través de la enseñanza de Cristo. Porque es para que se cumpla aquello que está escrito, que Dios hizo todo para que toda rodilla se doblara delante del nombre del Señor Cristo bendito. Dios lo hizo con ese propósito. Y ahora que todo, por lo menos los que tienen más conocimiento, le entregan todo, aún Cristo se entrega a Dios. Porque es Dios sobre todas las cosas. Cosas que tenemos que aprender a diferenciar entre lo terrenal y lo celestial, entre la circuncisión y la incircuncisión, entre la ley de Moisés y la ley de Dios. Por eso muchos no pueden comprender que Cristo de Nazaret no era Dios, sino que era el Hijo de Dios. Pero Cristo resucitado es Dios mismo. Porque Cristo resucitado es lo que es la esencia que estaba dentro de Cristo de Nazaret, que es el mismo que estaba al principio. Pues en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este mismo Verbo fue hecho carne, se hizo carne en Cristo, pero en la resurrección de los muertos, pues Él mismo salió a la luz, como hoy está entre nosotros, por lo cual clamamos Abba Padre. Este Dios hizo una promesa a un hombre. Recordemos que desde el principio hizo a Adán y a Eva. Pero estos que estaban, imaginémonos nosotros, en un Edén perfecto, inmaculado, sin mancha, sin arruga y sin contaminación, que es lo que viene para nosotros. Pero para eso tenemos que estar preparados para ello. Pues en ese Edén, al principio no había envidia, no la había, no existía. No existía. Dentro del Edén no existía la maldad. Por eso era un Edén perfecto. Pero cuando empezó a haber maldad en el corazón del primer Adán, Dios lo desterró a él, a su esposa y a sus hijos. ¿Por qué? Porque estaban enmancillando aquello perfecto que Dios había preparado para nosotros, la humanidad. Por eso se le llama paraíso terrenal, porque es aquí en la tierra. Ahora bien, esas espadas que están ahí, la ley y la gracia, son las que cuando tú conoces la ley y la gracia, entonces esas espadas se abren para que tú puedas entrar en ese Edén celestial que está aquí en la tierra. Recordemos que Juan el Bautista dijo, el reino de los cielos está cerca. Pero el Señor dijo, el reino de los cielos se ha acercado, Cristo de Nazaret. Y el amado apóstol Pablo, por el Espíritu Santo de Dios que está en él, dice, yo predico el reino de los cielos. Así que el reino de los cielos hoy está entre vosotros, porque no está fuera de vosotros, sino dentro de vosotros. Ahí está el reino de los cielos. Por eso nosotros tenemos que ir a la historia. Luego que Adán fue expulsado y su esposa Eva y sus hijos del Edén, hubo maldad en la tierra y todo se salió de control hasta el punto que Dios terminó por exterminar a la humanidad, con excepción a Noé, a su esposa,
a sus 3 hijos y sus 3 esposas. A ellos hallaron gracia delante de los ojos de Dios y Dios les perdonó la vida. Y estuvieron aquí en la tierra para volver a procrear la tierra y multiplicarla. Luego Dios agarró de esta descendencia de Sem, conoció a Abraham. Abraham, un hombre que no tenía fe puesta en dioses o imágenes de hombres creadas en la tierra o creadas por hombres, sino que él sabía que tenía que haber algo más superior, que no podía ser Dios una estatua de yeso, que teniendo manos no lo podían palpar, que Dios era algo mucho más especial. Por eso tomó a su hermano ofendido y le rompió todas las estatuas que él tenía, que diosa de la fertilidad, Dios para esto, Dios para lo otro, y se molestó. Primer punto, la promesa. Por fe tenemos que Dios creó todas las cosas visibles e invisibles. Y en el propósito de Dios, con el proyecto Planeta Tierra, vemos a 2 Adán. El primer Adán, alma viviente. El segundo Adán, el otro, espíritu vivificante. Como está escrito en 1 Corintios capítulo 15, 44 al 49. Sabemos nosotros que con la transgresión del hombre está todo el mal que hoy hay sobre la tierra, a causa, por supuesto, de la desobediencia. Queridos hermanos, si a toda la humanidad se le llevara a la luna y miráramos de la luna a la tierra, viéramos que la tierra en sí misma es hermosa, que todo es perfecto. Pero al traer la mentalidad humana, la maldad, la envidia, el homicidio, el adulterio, el hurto, la blasfema, el codiciar las cosas de nuestro prójimo, eso es lo que destruye la tierra. Y la ha destruido hasta hoy. ¿Qué es lo que vino a hacer Cristo? A demostrarnos que hay un mejor camino que el que nosotros traemos. El camino que el primer Adán nos enseñó no es el correcto. Que el camino correcto es entender que Cristo no solo es el camino, la verdad y la vida, sino que su ejemplo y su proceder hace que tengamos un cada vez y más excelente y eterno peso de gloria en la tierra. Y que las cosas funcionen mejor para nosotros mismos, para nuestro beneficio. No para el beneficio del hermano, para nosotros mismos. Por eso, cuando te amas a ti mismo, amas a tu prójimo. Entonces lo que está bien para ti, está bien para el hermano. Por lo cual clamamos, Abba Padre. Por eso tenemos que llegar a comprender, a discernir la diferencia entre los 2 Adanes. Nosotros tenemos esos 2 Adanes. Nosotros en la carne somos igualitos al primer Adán, desobedientes. Pero en el espíritu somos tan Dios como es Dios. Por eso nos enseña Cristo que el proceder, su ejemplo y su proceder es andar en el camino de Dios. Y Él nos muestra ese camino.
Sabemos nosotros que con la transgresión del hombre está todo el mal que hay sobre la tierra, a causa, por supuesto, de la desobediencia. Desde el primer Adán hasta Noé, todos perecieron. Dios los destruyó. Sabemos que Noé halló gracia delante de Dios, y Dios le dejó con vida a él, a su esposa, a sus 3 hijos y sus 3 esposas. Pero se halló maldad en uno de sus hijos, y Noé les dio su herencia a cada uno. Cuando se halló la maldad delante de Can, Noé le dio su herencia a cada uno, como lo hizo también después Jacob. A Sem lo bendijo. Es muy importante que nosotros entendamos que hay tres generaciones, tres genéticas desde Noé para acá, que son las de Sem, Can y Yafet, en bendición y maldición. A Sem lo bendijo, a Can lo maldijo, a Yafet le dijo que viviría bajo la bendición de Sem. Serug, Nahor, Taré y Abraham vienen de Sem. De la bendición de Sem vienen Serug, Nahor, Taré y Abraham. De Sem, el bendito de Dios, vino Taré, y de Taré Abraham. Y a Abraham se le hizo la promesa. Abraham halló delante de los ojitos divinos de Dios, halló gracia, y se le hizo una promesa. De allí viene la promesa de ser benditas todas las naciones de la tierra. Recuerden, es necesario recordar que en Adán todos fueron malditos, porque la maldición de Adán pasó a toda su descendencia. Trabajarás con el sudor de tu frente, la tierra no te dará de comer. Todas esas maldiciones cayeron sobre la humanidad. Así está escrito en Génesis, en el capítulo 15, 1 al 7. Después de estas cosas vino palabra de Dios a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Dios, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es este Damaseno, Eliezer? Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Dios diciendo: no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Dios y le fue contado por justicia. Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Tenía Abraham aproximadamente unos 75 años cuando esto ocurrió, pero no fue sino hasta los 100 años que Dios le concedió aquella promesa. 25 años después le cambió el nombre. Le cambió el nombre